Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bienvenidos nuevamente a un mensaje de vida y esperanza, una serie de reflexiones basadas en la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos un propósito de traer a tu vida buenas noticias que nos hablan del perdón y el amor de Dios. Preparemos nuestros corazones con una alabanza y después te invitamos a escuchar esta historia de unos corderos que necesitaban morir para liberar a una nación.
su amor confiamos, hay descanso en él. Oremos. Te adoramos, Señor. Alabamos su nombre, porque tú eres el único Dios verdadero. Rogamos tu bendición para todo el que está escuchando este mensaje. Rogamos que tú nos ayudes con sabiduría para que entendamos, Señor, qué es lo que quieres de nosotros, para que sepamos que estamos haciendo mal, para que, Señor, entendamos qué debemos de cambiar de acuerdo a lo que dice tu palabra. Padre, te rogamos que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a conocer más de Cristo, para que entendamos su mensaje, Señor, para que podamos tener vida gracias a Él. Todo esto, Señor, te lo rogamos, que en este momento tú nos dirijas para abrir tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Imagínense por un momento esta situación. Una nación, miles y miles de hombres, mujeres y niños, jóvenes, ancianos, está bajo una esclavitud terrible. Son explotados con trabajo pesado, a duras penas alimentados y exterminados para que no sigan aumentando su población. Y esto no por un poco de tiempo, no, sino que han sobrevivido a esta misma situación durante más de 400 años. Muchas generaciones ya nacieron así siendo esclavos. Y de pronto brilla una pequeña luz de esperanza. Un par de hombres que se enfrentan al tirano rey de aquel país que los tenía en esclavitud, de una y de muchas formas tratan de convencerlo que les conceda su libertad. Pero no hay poder humano que los convenza. Entonces, Dios tiene que intervenir para terminar con esas inhumanas condiciones en que vive esa nación llamada Israel. La historia completa la puede leer en la Biblia, en el libro del Éxodo, del capítulo 1 al capítulo 12. ¿Cómo terminó Dios con esa terrible situación? Bueno, vamos a leer un poco. Dice Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin mancha, sin defecto de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Hasta ahí la lectura. La primera parte de esta historia, es decir, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, podemos leer algo muy famoso, algo sobre las plagas que azotaron a Egipto. Son muy conocidas porque algunas películas hacen referencia a esos eventos catastróficos, como cuando el agua del río Nilo se volvió sangre, la invasión de ranas, de piojos, de moscas, la muerte del ganado, las úlceras dolorosas, el granizo, las langostas que acabaron con toda la vegetación, la oscuridad que cubrió el país durante unos días. Pero todo esto no convenció al tirano rey de Egipto. No quiso liberar de ninguna forma a Israel hasta que Dios envió la solución final. Como les anunciaba al principio del video, fue necesario que murieran miles de corderos para liberar a Israel de la esclavitud. Como leímos aquí en esta porción, tenía que ser sacrificado un cordero por familia. Y su sangre tenía que cubrir el marco de la puerta de cada casa, para que no muriera el hijo mayor de cada familia. Y es que ese fue el justo juicio de Dios que envió a ese país. Y sólo así pudiera ser liberado Israel. Solo cuando el rey de Egipto sufrió la pérdida de su hijo, entonces accedió temporalmente a que Israel fuera libre. La historia continuó, el camino fue largo, pero por hoy pensemos solamente en esto. El cordero tuvo que morir y su sangre tuvo que ser la señal para evitar la muerte y para conseguir la libertad.
Durante muchos siglos, la justicia de Dios era satisfecha con el sacrificio de corderos y de otros animalitos, pero esto era solo una forma temporal de conseguir el perdón de Dios. Esto solo servía como una enseñanza hasta que llegara el sacrificio final, el único sacrificio verdadero y necesario para reconciliar a cada persona con Dios, el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora pensemos, ¿es necesario esto hoy o es solo historia antigua? ¿Necesito esto para mí? Este pasaje nos da varias lecciones. Lo primero que debemos de saber es que el pecado es una realidad actual. El pecado es actual. El pecado no es simplemente comportamientos que la Biblia llama malos. Si lo piensas bien, el pecado es todo aquello que te hace daño, que te esclaviza. Así como estaba Israel en Egipto, esclavo durante más de 400 años, así el pecado tiene esclavizada a la humanidad desde su existencia. Siglos y siglos y siglos han pasado y la humanidad está esclavizada. A ti te quita tu libertad. Así como ellos estaban bajo el poder de un rey tirano, y este rey los estaba exterminando, estaba asesinando a los niños varones que nacían, los mantenía trabajando de todo el tiempo, ni siquiera un turno de 8 horas, ¿no? Mucho tiempo, 12 horas, 20 horas al día tenían que trabajar y apenas tenían lo necesario para vivir. Los obligaba a vivir bajo esas condiciones infrahumanas, como ya dijimos, estaban sobreviviendo apenas a esas condiciones de vida. Así la humanidad puede estar viviendo ahora. Así puedes estar tú, dominado por los vicios, por las mentiras, por las costumbres sexuales, por muchas cosas terribles que hay en el mundo. El pecado, la maldad, no te hace vivir conforme a tu voluntad. La gente dice, es que yo vivo como yo quiero, nadie me tiene que decir nada. La verdad es que no vives como tú quieres, sino como te obliga la sociedad. Estás siendo esclavo de un sistema de costumbres y prácticas impuestas por otros. Y la verdad es que no podrás salir de ahí por tus propias fuerzas, aunque lo intentes de muchas formas. Así como estos dos hombres, Moisés y Aarón, estuvieron intentando con Faraón, no pudieron librar al pueblo. A pesar de que ellos veían la voluntad de Dios en todas estas señales, Faraón se puso terco en su papel y no quiso dejarlos ir. Así el pecado no te va a dejar ir. No puedes liberarte de esa maldad intrínseca. Es algo que ya está en el interior de todo ser humano. Mira a tu alrededor. Tú vas a ver el estado del mundo actual. ¿Tú crees que la humanidad no quiere librarse de violencia? ¿No quiere librarse de secuestros? ¿No quiere librarse de asesinatos? ¿No quiere librarse de corrupción? Claro que quiere, pero no puede. Porque el pecado es una realidad actual. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en esta porción bíblica? La justicia sigue siendo necesaria. Hay maldad, hay consecuencias malas, hay justicia por el otro lado. Tiene que venir un pago. Toda maldad recibe su justo pago. Desafortunadamente, el pago, es decir, las consecuencias de esta maldad, siempre llegan y son muy dolorosas. Israel rechazó a Dios. Ahí, como leímos, eso ya era después de siglos de que no querían acordarse de Dios, no querían saber nada de Él. Entonces, por eso vivían en estas condiciones. Porque cuando ellos clamaban a Dios, Dios no los escuchaba durante muchos años. Ellos no querían reconocer a Dios. El pago del pecado es la muerte. Así dice la ley de Dios. Por tanto, estaban siendo exterminados, como les decía, por su propia decisión. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando más adelante en la historia ya estaban libres, ellos muchas veces quisieron regresar. Ni siquiera les gustaba la libertad. Querían regresar a esas condiciones terribles en las que vivían. En el mundo actual, la gente piensa que no hay consecuencias de su comportamiento. Siguen en la violencia,
en el robo, en el maltrato a los más débiles y en muchas formas de depravación. En palabras y en hechos siguen negando la existencia de Dios, igualitos que Israel. ¿Crees que la maldad quedará sin castigo? Jamás. Dios tiene determinado un juicio para cada persona. Pero así como Dios ha establecido un juicio, así como a Israel le dio un camino a la libertad, a ti también te está poniendo enfrente de ti una forma de ser libre. Una única forma, un único camino. La justicia de Dios solo puede ser satisfecha, cumplida de una sola forma. Y esta es la tercera lección que quisiera que aprendieras. Jesús es la solución final. Así como Dios planeó que un cordero por familia, como leímos en la Biblia, tuviera que morir para con su muerte poder conseguir la libertad de Israel, así Dios envió a Jesucristo para que fuera sacrificado en la cruz, para que como un cordero derramara toda su sangre y esa sangre fuera el medio para conseguir tu libertad. Esta vez no es uno por familia, no es uno ni siquiera para una nación, es uno para todo el mundo, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso la Biblia presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de todo aquel que cree. Porque solo Él, con su muerte en la cruz, puede conseguir el perdón de cada persona. Tu perdón, mi perdón, el de todos los que escuchen y entiendan y crean que Jesús es el único medio para que puedas conseguir el perdón de Dios y para que un día puedas estar delante de Él. Vamos a concluir. Cristo sigue esperando por ti. Él quiere que seas libre de la esclavitud que trae a tu vida el pecado, esa maldad en tu interior que te lleva a cometer todo tipo de errores. Muchas y muchas cosas que traen a tu vida insatisfacción. Él ya pagó delante de Dios, para que toda persona pueda ser verdaderamente libre. Si tú crees, verdaderamente crees que su muerte y su sangre es lo único que necesitas para reconciliarte con Dios, entonces, por fin, serás libre. Cristo es el Cordero de Dios. Ya no es necesario otro sacrificio, ya no más rituales religiosos, ya no más penitencias. Solo cree en Él y serás libre. Dios te bendiga.